Bueno, ahora vamos a empezar con un nuevo ejemplo. En este caso acá tenemos eh, una serie de inputs en el cual nosotros vamos a obtener los valores del primer examen, segundo examen y examen final para calcular el promedio y luego mostrarlos en la tabla. En el documento index.html tenemos acá lo que es todos los inputs con su identificador de cada uno y el botón que manda a llamar a la función promedio, y tenemos acá una tabla que tiene un identificador resultado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una función, la función promedio. Al crear la función nosotros tenemos que recolectar los datos que se están ingresando en el input. Para eso declaramos la variable id, en este caso sería document.get por su identificador y ponemos su id, y para obtener los valores .value. Entonces copiamos y pegamos. En este caso sería, acá tendríamos que poner el del nombre, y el identificador del input del nombre sería en este caso nom. Luego tendríamos que tener el del apellido, y el identificador del apellido es ap. En este caso aquí tendríamos que poner ap. Luego tendríamos que obtener primer examen, segundo examen y examen final. Vamos a poner PE sería primer examen y el identificador sería E1, y así vamos a copiar y pegar. Luego tenemos acá sería el examen 2. Aquí sería, le tendríamos que declarar la variable SE, y luego por último la variable EF, que en ese caso sería el examen final con su identificador, en este caso sería EF, y obtenemos el valor con .value. Ahora, ya que estamos obteniendo los valores que se están ingresando en el input, vamos a hacer el promedio. Para hacer el promedio, un promedio simple, tenemos que sumar las notas o los exámenes y dividirlas entre el número de notas. Para eso vamos a declarar una variable promedio, y decimos de que el promedio va a ser igual a la suma de cada una de las notas. En este caso sería E1, no, sería PE más SE más EF, en ese caso sería el examen final. Y decíamos de que tendríamos que dividirlo entre ellas mismas, el número de ellas mismas, en este caso serían 3. Ahora recordemos de que cuando estamos ingresando valores en cada uno de los inputs, los toma como tipo texto, porque aquí ya hemos declarado que son tipo texto. Entonces, pero para pasarlos a enteros en JavaScript simplemente tenemos que acudir a la función parseInt para convertir cada uno de estos. Y de esta manera ya podremos hacer la operación de promedio. Ahora vamos a verificar que todo esté correcto y vamos a imprimir la variable promedio. En ese caso sería promedio. Refrescamos y acá vamos a poner 6. Vamos a calcular el promedio y efectivamente nos da 6.
Entonces estamos haciendo correcto. Entonces lo otro que tenemos que hacer es que cuando tenemos que calcular el promedio, tenemos que verificar si ese promedio es mayor a 6, mayor a 5, perdón, en ese caso sería mayor a 5. Entonces vamos a tener que declarar una variable, en este caso estado, y la vamos a declarar vacía. Entonces si el promedio es mayor o igual a 5, no, mayor a 5, en ese caso el alumno estaría aprobado, de lo contrario sería reprobado. Entonces para hacer esa condición lo vamos a tener en condicional. Entonces decimos si el promedio es mayor a 5, entonces la variable estado va a cambiar a aprobado. De lo contrario entonces estaría la variable estado sería igual a reprobado. Incluso aquí lo podríamos poner como reprobado y sucedería, no afectaría en nada. Entonces, ya que tenemos esto, ahora lo siguiente es aquí vamos a comentar. Lo siguiente que tenemos que hacer es mostrar cada uno de los datos obtenidos en el DOM. Con esto, para mostrar los datos obtenidos en el DOM, cada uno de su ID, nombre, apellido, primera nota y el promedio, y el estado si está aprobado o reprobado, necesitamos interactuar con el DOM. Para en ese caso acá teníamos que una tabla. En ese caso teníamos su identificador, que el identificador sería resultado, y tendríamos que generar un TR. En ese caso vamos a poner datos ya en la tabla así predeterminados. En este caso sería TD y el ID, por ejemplo, sería 1. Luego sería el nombre completo, por ejemplo Juan Pérez. Luego sería la nota 1, en este caso podríamos ponerle 5. Copiamos y pegamos, esto sería lo mismo, 5. Y el estado, acá en este caso tendríamos que ponerle como la nota de 5 está reprobada. Entonces guardamos cambio y así nos tendría que aparecer cuando nosotros le demos en el botón calcular promedio. Pero ¿cómo hacemos eso? Interactuando con el DOM. Lo que acabamos de hacer acá lo vamos a hacer en JavaScript, así que copiamos este código acá, lo cortamos y luego lo pegamos acá. Pero nosotros necesitamos obtener el ID de esa tabla. En ese caso sería el resultado. Entonces vamos a declarar esa variable acá, var resultado, en el cual vamos a cargar el elemento. En ese caso sería la tabla por su identificador resultado. Entonces ahí ya estaríamos cargando lo que es la tabla. Entonces, para añadirle los datos que nosotros hemos obtenido de los input, simplemente tendríamos que poner resultado.inner html, y esto sería más igual a lo que nosotros habíamos hecho en el HTML. Para eso vamos a
vamos a copiar lo que habíamos cortado, sería todo esto, y donde sería el identificador, aquí tendríamos que cambiarle por los datos que nosotros hemos obtenido. En este caso sería, acá sería el ID, y luego donde estaría el nombre completo simplemente tendríamos que poner las dos variables, que sería nombre más un espacio que nos dé un espacio más la variable apellido. Luego tendríamos que poner la primera nota, en este caso sería el examen, el primer examen, en este caso lo hemos llamado como PE, y luego haciendo lo mismo, acá sería SE, acá sería el examen final, examen EF, y luego el promedio, que previamente ya lo habíamos, anteriormente quiero decir, ya lo habíamos calculado. En ese caso sería promedio. Y en el estado tendríamos que poner la variable estado. Ahora lo que tenemos que guardamos y vemos acá en el navegador, ponemos un ID número 1, el nombre Juan, el apellido Pérez, y estos datos los vamos a dejar así, y vemos efectivamente que nos está agregando en la tabla. Ahora vamos a cambiar ID2, aquí tendríamos que ponerle Manuel, cambiaríamos por un Velázquez, aquí vamos a cambiarle por 10, 8 y 6. Entonces acá nos está agregando el otro dato que nosotros hemos ingresado en los input. Vamos a probar con otro 3. Aquí sería Marvin, acá sería un apellido Chinque, acá sería, como hay 2 aprobados, vamos a hacer que este sea reprobado. En este caso vamos a poner 5 y 5, y efectivamente nos está agregando el tercer dato, que sería Marvin Chinque, con sus notas, su promedio y su estado, que serían reprobado.